Bueno, buenos días a todos. Comienza la sesión del Pleno Extraordinario Urgente del Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava de hoy, 2 de octubre de 2012. El motivo de este pleno es tratar, como saben ustedes, el tema de la modificación del camino que se realizó en su día y estamos incursos en el proceso de declarar nulo de pleno derecho la resolución que la antigua alcaldesa de Villamayor de Calatrava y actual concejal no adscrita por el Partido Socialista pues realizó estando en funciones, firmando el 8 de junio de 2011. He de decir que lamento profundamente que una vez más Emilia Pilar Gijón Mosqueda falle a los ciudadanos de Villamayor no asistiendo al pleno a la que ha sido convocada, así como otro concejal, Fernando Callejas Cano, que tampoco viene a la sesión. Le doy la bienvenida a don Manuel Zamora por estar aquí también y, obviamente, a todos los concejales del Grupo Popular. Vuelvo a reiterar que es un derecho y un deber de todos los concejales que son elegidos por el pueblo hacer su trabajo, que es venir a los plenos, hacer su trabajo, que es debatir en los plenos, venir a esta sede, que es donde se tiene que hablar, donde se tiene que dialogar, donde se tienen que exponer cada una de las ideas que las personas que representan les han dotado. Y es una pena que el Partido Socialista de Villamayor de Calatrava tenga una representación de este calado. Yo, si fuera de ese partido, sin duda, les pediría la dimisión de manera inmediata. Como primer punto del orden del día es la aprobación de la urgencia de la sesión. Tiene la palabra el señor secretario porque quiere hacer una aclaración. Gracias. Decir que en la propuesta de alcaldía en la que se motiva la urgencia se indica que se recibió el escrito del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha el día 31 de septiembre, cuando todos conocemos que septiembre solo tiene 30 días. Entonces hay un error material indicar que no es el día 31 sino el día 30 de septiembre. Como se puede constatar del registro de entrada del documento que nos llegó y del registro de entrada que tiene sello del ayuntamiento. No sé, este sería la notificación con el número de registro de entrada y la fecha. ¿Vale? El equipo de gobierno ya lo ha constatado. Y simplemente excusarme que ha sido un error por parte de administración, por parte de mía. Bien, la propuesta de alcaldía para la aprobación de la urgencia de la convocatoria de la sesión es la siguiente. Tras recibir con fecha 30 de septiembre dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y siendo este dictamen preceptivo y vinculante para declarar la nulidad de la resolución de alcaldía de 8 de junio de 2011, por la que se acepta la cesión del bien propiedad de Construcciones y Reformas Hermanos Redondo Gómez S.L., consistente en 1.288 metros cuadrados de la parcela 1 del polígono 4, con objeto de modificar el trazado del camino de Cabezaparda para posibilitar la implantación de una planta de reciclaje y valorización de residuos de construcción y demolición, visto que hay varios procesos administrativos y judiciales pendientes de resolución y a los que es necesario aportar esta documentación a la mayor brevedad, es por ello que se convoca esta sesión de manera extraordinaria y urgente. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la urgencia de la convocatoria de la sesión? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la declaración de la resolución de alcaldía de 8 de junio de 2011. Aprovechando que tenemos un importante número de personas como público, que vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque vengan a escuchar y a participar de este pleno, voy a leer la propuesta de alcaldía, pero antes, en Román Paladino, me gustaría explicar en unas sencillas palabras cuál ha sido el transcurso de lo que aquí ha sucedido, al criterio del equipo de gobierno. La empresa promotora de la planta de reciclaje inició y terminó unas obras de construcción de una planta de reciclaje sin tener licencia
de construcción. La anterior alcaldesa, y usted, Manuel Zamora, era su concejal de urbanismo, permitieron, por inoperancia, el que se construyera una planta de reciclaje, que no es una obra pequeña, sin tener ningún tipo de control ni ningún tipo de licencia. Eso se está estudiando por parte de la Fiscalía a resultas de una denuncia que plantearon la plataforma de afectados por la construcción de la citada planta de reciclaje. El 14 de marzo de 2011, la empresa promotora de la planta de reciclaje se da cuenta de que no cumple los metros exigidos de retranqueo respecto al camino de Cabeza Parda. Y el 28 de abril de 2011, la citada empresa le dice al ayuntamiento que está dispuesto a realizar una cesión de metros de una parcela con respecto a otra que tiene colindante. El arquitecto municipal, casualmente, después de que se perdieran las elecciones por parte del Partido Socialista, emite un informe apresurado, teniendo una fecha de redacción que no concuerda con la fecha de registro. Por lo tanto, se hizo de manera apresurada e interesada. Y lo que pasó es que el técnico municipal dio luz verde, estando ya en funciones el equipo de gobierno socialista, a la construcción de dicha planta de reciclaje, haciendo un informe favorable y vertiendo una serie de datos que no son competencias de un arquitecto, como valorar la idoneidad de ese proyecto para el bien general. Eso no es función de un arquitecto. Lo más grave de todo es que con fecha 8 de junio de 2011, o sea, cuando le faltaban solamente 3 días para abandonar el cargo de alcaldesa y estando en funciones, la ley no le faculta para ello, la anterior alcaldesa y actual concejal no adscrita, Emilia Pilar Gijón Mosqueda, de motu propio y sin respetar ningún tipo de procedimiento legal, escribe un papel, una resolución, asumiendo la cesión de los terrenos que la empresa constructora daba al Ayuntamiento de Villamayor. He de decir que es, según no lo que yo pienso, sino lo que dice el Servicio de Asesoramiento a Corporaciones Locales de la Diputación Provincial, que no es precisamente un órgano político, y también el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que tampoco es un órgano político, sino órganos jurídicos de asesoramiento. La actuación de la alcaldesa fue totalmente nula de pleno derecho, y es lo que aquí vamos hoy a tratar. ¿Por qué? Pues porque la anterior alcaldesa no era competente para poder acceder a asumir esos metros. Quien tiene la potestad de poder asumir esos metros es el Pleno del Ayuntamiento, no el alcalde. Un alcalde no puede hacer lo que quiera en democracia. Un alcalde se tiene que regir por las leyes, y no digamos un concejal de urbanismo. Se tiene que guiar por las leyes. Pero además es que la cesión de terrenos, que es algo que se puede hacer, tiene que ir unido a un expediente. Y no se hizo ningún expediente. Por lo tanto, también tiene responsabilidad el anterior secretario interventor del Ayuntamiento de Villamayor. No se hizo ningún expediente. Tampoco se llevó a darle publicidad. O sea que la gente del pueblo, o las personas que viven o tienen interés en el pueblo, tienen obligación, o tienen, mejor dicho, derecho de conocer lo que sucede en el Ayuntamiento. No le dieron publicidad a esta cesión. ¿Por qué? Algo tendrían que ocultar. A mí se me ocurre que quizá, bueno, me lo comentaron por ahí, yo es algo que no puedo demostrar, pero alguien me lo comentó. ¿Tiene que ver algo la liberación de comisiones obreras de Emilia Pilar Gijón Mosqueda con la mujer del promotor de la planta de reciclaje que también pertenece a ese sindicato? ¿Tiene algo que ver ese trato de favor? Y por último, también, a pesar de que hay un expediente, que hay una información pública, hay que demostrar el interés general del cambio de trazado de un camino público. O sea, no vale que sirva para beneficiar a una empresa. Tiene que beneficiar al conjunto del pueblo y tiene que estar demostrado, cosa que tampoco hay. Aquí, lo único que ha habido, bajo el criterio del equipo de gobierno,
es que para beneficiar a una empresa, la anterior alcaldesa modificó y permitió que se modificara, primero, las leyes urbanísticas, dejando que se construyera sin licencia, que es un agravio para el resto de ciudadanos, que todos sacamos licencia para hacer cualquier obra. Eso lo tenía que estar explicando aquí Emilia, y no está. Es una... Usted no tiene el turno de palabra. Cuando tenga el turno de palabra, podrá hablar. Cuando tenga el turno de palabra, podrá hablar. Tiene que explicar las cosas en el salón de plenos, y no está. Benefició de manera unilateral a una empresa. Se saltó toda la legislación, y no lo digo yo, lo dice la Diputación y lo dice el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Y por último, es que violó lo que es el pleno de un ayuntamiento, que es donde se tienen que votar las cosas de un municipio. Se violó, porque se saltó a la torera lo que la legislación dice, que el tema de desafectación de terrenos, el tema de cesión de terrenos, es una competencia que es indelegable en el alcalde o en la Junta de Gobierno. Por lo tanto, estamos ante un hecho gravísimo y ante la cobardía más absoluta de la anterior alcaldesa y la todavía concejal del Partido Socialista, que no hay grupo municipal socialista, es concejal no adscrita. Una vez explicado esto, que espero haya quedado claro, voy a pasar a leer la propuesta de alcaldía ya con palabras técnicas. Y después habrá un debate, porque aquí se viene a debatir. Señor Manuel Zamora, la propuesta de alcaldía de declaración de nulidad de la resolución de alcaldía de 8 de junio de 2011 dice así: visto el expediente seguido por este ayuntamiento para la declaración de nulidad de la resolución de alcaldía de 8 de junio de 2011, por la que se acepta la cesión del bien propiedad de Construcciones y Reformas Hermanos Redondo Gómez S.L. consistente en 1.288 metros cuadrados de la parcela 1 del polígono 4 con objeto de modificar el trazado del camino de Cabezaparda para posibilitar la implantación de una planta de reciclaje y valorización de residuos de construcción y demolición, ultimando el mismo con la inclusión del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dictamen que ha de entenderse preceptivo y vinculante y cuyas consideraciones son favorables a la declaración de nulidad, fundamentándose en el mismo como sigue. En el presente caso es objeto de revisión la resolución de la Alcaldía de 8 de junio de 2011, por la que se acepta la cesión del bien propiedad de Construcciones y Reformas Hermanos Redondo Gómez S.L., consistente en 1.288 metros cuadrados de la parcela 1 del polígono 4, con objeto de modificar el trazado del camino de Cabezaparda, para posibilitar la implantación de una planta de reciclaje y valorización de residuos de construcción y demolición. A fin de poder resolver la cuestión sometida a dictamen, es importante realizar una retrospectiva de la situación existente con anterioridad a la adopción de la resolución cuya nulidad se pretende. Así, la mercantil interesada, Construcciones y Reformas Hermanos Redondo Gómez S.L., es propietaria de dos parcelas del término municipal de Villamayor de Calatrava, la parcela 1 del polígono 4 y la parcela 104 del polígono 3, las cuales se encuentran separadas por el camino de Cabezaparda. Como se desprende del expediente, la interesada tiene solicitada licencia de actividad para la apertura de una planta de reciclaje en la parcela 104 del polígono 3, en la que se encuentra edificada una nave de tratamientos amparada por una licencia de obra para la construcción de una nave agrícola otorgada con fecha 27 de julio de 1995. Dicha nave no guarda la distancia mínima exigida al camino público, informe del arquitecto técnico municipal de 6 de mayo de 2010, motivo por el cual el Servicio de Planeamiento de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en Ciudad Real, con fecha 11 de febrero de 2011, remitió requerimiento a la mercantil propietaria a los efectos de retranquear la nave de tratamientos como mínimo 15 metros al eje del camino, según establece el artículo 16 del Reglamento de Suelo Rústico. Frente a tales exigencias y a los efectos de entender el requerimiento efectuado, la interesada presentó escritos en el Ayuntamiento con fechas 14 de marzo y 28 de abril de 2011, en los que pone de manifiesto su intención de agrupar las dos parcelas mencionadas, para lo que sería necesario el desplazamiento del camino Cabezaparda al límite de la nueva parcela resultante de la agrupación, ofreciendo a cambio la cesión al Ayuntamiento de 1.288 metros cuadrados de su parcela 1 del polígono 4. Sentado lo anterior, pasamos al examen de las causas de nulidad invocadas por la Administración local, que van a ser analizadas separadamente. Nulidad del artículo 62.1.
los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Para entrar en el examen de esta causa de nulidad, resulta imprescindible sentar la naturaleza jurídica del camino cuyo trazado pretende modificarse como consecuencia de la cesión aceptada por el Ayuntamiento. En este sentido, los artículos 74.1 del Real Decreto Legislativo de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local 2.2 y 3.1 del Real Decreto de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en la alineante Rebel, califican los caminos como bienes de dominio y uso público local y, como tales, por imperativo de los artículos 80.1 de la Ley 71/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, y 5 del Rebel y 132 de la Constitución española, son inalienables, lo que impide que puedan ser objeto de enajenación, transmisión, cesión o permuta mientras no sea alterada su calificación jurídica a través de un expediente de desafectación, de manera que dejen de estar destinados al uso público, convirtiéndose en bienes patrimoniales. Según el artículo 22.2 de la LBRL, corresponden, en todo caso, al Pleno Municipal en los ayuntamientos las siguientes atribuciones: la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público, lo que se completa con la exigencia del voto favorable de la mayoría absoluta, número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales, sentada en el artículo 47.2 del mismo texto legal. En el expediente sometido a dictamen, la cesión aceptada por el Ayuntamiento tiene su razón de ser en la modificación del trazado de Cabezaparda, la cual implica que los terrenos por los que discurre dejan de destinarse al uso público, alterando con ello su naturaleza y su calificación jurídica. Tal alteración ha sido aprobada mediante resolución de Alcaldía de 8 de junio de 2011, órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, toda vez que, por imperativo de la legislación vigente, la alteración en la cualificación jurídica de un bien de dominio público es competencia exclusiva del Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 22.4 de la LBRL, quien deberá llevarla a cabo mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta. El Tribunal Supremo, en diversas sentencias, ha afirmado que existe incompetencia manifiesta del órgano que dictó el acto objeto de revisión, cuando éste ha sido dictado por un órgano distinto de aquel al que la ley le atribuye expresamente la competencia de manera exclusiva e indelegable. Así, en sentencia de 11 de mayo de 2010, afirma que esta Sala no puede compartir el criterio del abogado del Estado acerca de que el caso examinado, la incompetencia del secretario de Estado de Justicia no es manifiesta por tratarse de un supuesto de incompetencia jerárquica, pues si bien es verdad que la jurisprudencia de esta Sala ha venido limitando la apreciación de la incompetencia manifiesta a los casos de incompetencia por razón de la materia del territorio, también lo es dicha jurisprudencia se ha venido formando en relación con supuestos en los que existan dudas acerca de dicha competencia, dudas que no ofrecen en un supuesto como el presente, en el que la competencia viene atribuida por un precepto legal, con carácter expreso y de forma exclusiva e indelegable al ministro, lo que determina que cualquier órgano ajeno al propio ministro que ejercite dicha competencia debe ser considerado, en todo caso, como un órgano manifiestamente incompetente. El razonamiento anterior es plenamente aplicable al presente caso, donde el acto objeto de revisión modifica la calificación jurídica de un bien de dominio y uso público y ha sido adoptado por el alcalde, en este caso alcaldesa, cuando la competencia exclusiva e indelegable corresponde al Pleno del Ayuntamiento. Por todo ello, concurre la causa de nulidad de pleno derecho prevista en la letra B del artículo 62.1 de la Ley 3011/1992 de 26 de noviembre. Sería 30/1992. 30/1992. B. Nulidad del artículo 62.1e. Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. La aceptación de la cesión de la variación del trazado del camino de Cabezaparda implica la afectación de un bien de dominio público y su permuta por otro terreno particular para su incorporación al demanio. Para que tal situación jurídica tenga validez frente al ordenamiento jurídico es preciso, en primer lugar, la incoación de un expediente de alteración de la calificación jurídica para que el bien de dominio público deje de estar destinado al uso público y se convierta en patrimonial, lo que seguidamente permitirá su permuta por un bien privado, puesto que solo los bienes patrimoniales son objeto de permuta.
El RBL califica los caminos vecinales como bienes de dominio público afectados al uso público en cuanto están directamente destinados a ser utilizados por particulares, por cuya razón la alteración de su calificación jurídica o su desafectación están sometidas a un régimen legal muy riguroso, por su condición de bienes inalterables, inervangables e imprescriptibles, exige la tramitación de un expediente en el que se demuestra la conveniencia del cambio de afectación total o parcial al uso, servicio o aprovechamiento del que se trate, de que deberá ser resuelto previa información pública, durante un mes. Tenían que haber puesto a exposición pública durante un mes lo que querían hacer. Lo que pasa es que perdieron las elecciones y les entró la prisa. Por la corporación local respectiva mediante acuerdo adoptado, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. La Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 47.2, reitera la necesidad de esa mayoría absoluta en la aprobación por el Pleno de un acuerdo que suponga la alteración en la calificación jurídica de un bien demanial y coherente con el artículo 132 de la Constitución española, que considera inalterables, inembargables e imprescriptibles a los bienes de dominio público en su artículo 81.1, que establece la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales requiere el expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad, exigencia que viene reproducida en el artículo 8.1 del RBL. A la vista de la legislación expuesta, 3 serían los requisitos necesarios para la validez de la desafectación del bien demanial. Uno es la acreditación de la oportunidad y legalidad, o sea, el interés general, y la legalidad de la alteración de la calificación jurídica, el periodo de información pública durante el plazo de un mes y su aprobación mediante acuerdo del Pleno de Ayuntamiento adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros de la corporación. Al aplicar esta normativa al caso presente en el que el expediente administrativo resuelta que la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Villamayor, a través de resolución de 8 de junio de 2011, autorizó a un particular para que en su propio beneficio suprimiera un tramo de camino público de Cabezaparda, que separa 2 fincas de su propiedad sustituyéndolo por otro situado en el perímetro de uno de los de ambas fincas y cumplir con el requisito de las distancias mínimas al eje de los caminos que la legislación sectorial exige a las construcciones existentes en suelo rústico, se observa que únicamente consta como actuación practicada el informe emitido por el arquitecto técnico municipal el día 26 de mayo de 2011, poniendo de manifiesto las características físicas de los terrenos que la parte interesada propone ceder al Ayuntamiento y la ausencia de coste para el erario público, si bien con ello no puede entenderse cumplido el requisito de oportunidad, puesto que en él no se motiva ni acredita la conveniencia para el interés general del cambio del trazado del camino, ni siquiera se concreta si tal variación va a suponer una mejora respecto a la ubicación anterior. Tampoco ha existido trámite de audiencia ni periodo de información pública, como se ha puesto de manifiesto en los diferentes escritos presentados por la plataforma de afectados por la planta de reciclaje. No existe informe jurídico alguno que ampare la legalidad de la decisión adoptada, ni se ha aprobado acuerdo alguno por el Pleno del Ayuntamiento. En este caso, el Ayuntamiento no ha cumplido con ninguna de las exigencias previstas para llevar a cabo la alteración en su calificación jurídica, existiendo una ausencia total y absoluta del procedimiento establecido en la normativa citada. Todo ello nos lleva a la nulidad del pleno derecho de la resolución de la Alcaldía respecto a la desafectación del camino vecinal de Cabezaparda. En el supuesto similar, hay un supuesto del Tribunal de Justicia Superior de Justicia de Galicia que está a su disposición, pero por no alargarme no lo voy a leer. Así, debe tenerse presente la regulación acogida en los artículos 74 y siguientes del Real Decreto